Recuerda que tú puedes anotar algo, te edifica, busca las citas, participa si es posible. Y sobre todo, ponga toda su atención. Por favor, ya lo sabe, si trae su teléfono, su celular, póngalo en silencio para que no nos distraiga. Vamos a evitar estar saliendo y entrando y vamos a escuchar atentamente lo que hoy Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra. Hoy yo lo voy a compartir, va a compartir Marisela y pasa Marisela. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesús por la vida de Marisela en este lugar. Bueno, pues contenta. ¿Y ustedes? Espero, ¿verdad?, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en este día con su palabra. Y siempre es un gozo, ¿verdad?, estar delante de la presencia del Señor y sobre todo poder servirle. Una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es servir. Y es lo más que el Señor siempre, ¿verdad?, nos pide en su palabra y que podemos nosotros hacer porque le amamos. Todas las cosas, ¿verdad?, son posibles en el amor de Dios. La palabra del Señor dice que el amor del Señor cubrirá multitud de pecados. Así que cada uno de nosotros podemos siempre, ¿verdad?, enderezar nuestros caminos delante de la presencia de Dios y estar aquí para servirle con alegría y que nuestro corazón se regocije de poder estar en su presencia. Así les invito, ¿verdad?, que leamos las Escrituras hoy en este día. El Señor quiere hablar a nuestro corazón. Gloria a Jesús. Vamos a leer en uno de los evangelios, un evangelio, ¿verdad?, de la palabra de Dios del apóstol San Juan. Vamos a leer en el versículo 1. Cuando el pastor dice, ¿verdad?, que quienes trajeron su Biblia, cuando dice levántela, pues a mí me cuesta un poco levantarla porque es una de las Biblias más pesadas por la letra que dice que es súper gigante. Yo estoy batallando un poco con la vista y pues me compré una Biblia exageradamente grande, pero a pesar de todo, ¿verdad?, podemos leerla y es lo importante. Gloria al Señor. Vamos a leer una de las partes en Juan 1. Vamos a leer el versículo 43. Juan 1, versículo 43 al 51. ¿Todos están listos? Ponga mucha, ¿verdad?, detención en la palabra del Señor. No se vaya usted a entretener en otras cosas, se vaya, ¿verdad?, a perder lo más importante, que es la palabra de Dios. Hay que tener, ¿verdad?, un poco más de reverencia cuando el Señor habla, ¿verdad? Nosotros debemos de estar atentos. Dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leer, pueden leer con su vista. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi de
debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a hablar en esta hora acerca del llamado. Es algo bien importante, hermanos, que yo quise, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, ya tenía un buen ratito esta palabra en mi corazón acerca de lo que es el llamado. Jesús aquí en su ministerio, cuando él comenzó, porque comenzaba su ministerio, aún no había completado, ¿verdad?, a los discípulos que luego fueron apóstoles, cuando ya, ¿verdad?, hicieron también ellos el trabajo, porque muchas veces, ¿verdad?, no se empieza corriendo. Si alguien hace ejercicio, me pueden decir, ¿verdad?, que no estoy mintiendo, que no se empieza corriendo, se empieza varios días, ¿verdad?, que empieces a ejercitar el cuerpo, que empieces a caminar y después ya puedes ir a correr. Pero si te pones a correr, ¿verdad?, rápidamente vas a cansarte. Igualmente así también es en el llamado. En esta hora, ¿verdad?, vamos a ver acerca de este ministerio tan importante de Jesucristo. Dice la palabra que él, ¿verdad?, programaba, estaba siempre, ¿verdad?, trabajando, viendo la manera de cómo ir, ¿verdad?, haciendo la obra que él había venido a hacer aquí en esta tierra. Cada uno de nosotros podemos tener, ¿verdad?, planes, propósitos en la vida, pero todo debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, que Jesús llamó y dijo a Felipe, sígueme. Cuando él llegó a ese lugar, ¿verdad?, encontró a una persona que él fijó sus ojos en él. Jesús fija los ojos en las personas y él se encarga de llamarles. Es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros entendamos que Jesús hizo las cosas de una manera, ¿verdad?, en la cual nos va a enseñar el trabajo que hay detrás del servicio de Dios. No es cualquier cosa servir a Dios. Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que han estado conmigo y que han estado, ¿verdad?, en esa celebración. Y gente, ¿verdad?, que yo recordaba que han pisado y han estado por algunos años en la congregación y han, ¿verdad?, servido de una u otra manera en este lugar. Gente que ya falleció, gente que se cambió, ¿verdad?, de zona, en otra ciudad, quizá en otro, ¿verdad?, país, porque hubo gente, ¿verdad?, que ha estado aquí, pero se cambió de país. Así que yo empecé a recordar mucha gente, ¿verdad?, que vivió al lado, ¿verdad?, para servir en este lugar. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando nosotros hacemos recordatorio de estas cosas es solamente para glorificar lo que Dios hace. De que Dios siempre nos sigue dando fuerzas, la oportunidad de servirle. Y que mis fuerzas, ¿verdad?, a veces sí se mengua, pero yo le digo al Señor, hazme, ¿verdad?, como uno de tus siervos, como dice la palabra del Señor, que como las siervas que en las alturas anda. Miren, cuando esos animalitos dicen, ¿verdad?, la palabra de Dios, el salmista, que cuando ellos estaban corriendo, ellos no tocaban el piso. Ellos, ¿verdad?, podían, ¿verdad?, correr y a la vez como volar. Y yo le doy gracias a Dios porque muchas veces me sucede de esta manera. A veces no tengo fuerzas, pero Dios me las da. Dios sigue obrando, Dios sigue manifestando, Dios sigue haciendo cosas poderosas. Y le doy gracias al Señor porque un día también como a Felipe, Él me llamó. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando veo esta palabra, digo, Señor, tú has sido fiel, has sido bueno. Y mira cómo tú haces las cosas. Y cuando llamó a Felipe, dice que la palabra del Señor nos habla de que Felipe le siguió. Felipe no puso peros. Felipe no dijo después.
Felipe no dijo mañana. Felipe no dijo, Señor, espérame tantito que vaya, como aquellos, ¿verdad? Que el Señor habló en la palabra, que dijeron que iban a enterrar, ¿verdad? Al padre que estaba muerto. Y Jesús les reprendió y les dijo, dejen a los muertos, que entierren a sus muertos. Cuando Jesús llama tenemos que oírlo. Cuando Jesús llama tenemos que atender a su llamado. Cuando Jesús llama tenemos que decir, sí Señor, aquí estoy. Porque la palabra del Señor dice que el que toma el arado y vuelve atrás no es apto, no es digno de recibir el reino de Dios. Esto es algo, hermanos, muy importante. Mucho que temer cuando Dios te ha llamado y no has respondido a su llamado. Cuando te has envuelto en otras situaciones de la vida. Porque miren, cuando Jesús llama, tenemos que dejar todo. ¿A poco Pedro no dejó las redes? Pedro era pescador y en ese momento soltó las redes y dejó todo. Varias personas que nos va mencionando la Biblia, si nosotros hacemos, ¿verdad?, un recuento de ello, dejaron de hacer lo que estaban haciendo por el llamado que Dios les dio. Y dice aquí, vamos a seguir adelante, que discípulo, fíjense, es alguien que recibe enseñanza de un maestro. El discípulo es un aprendiz. Cuando el Señor te llamó también a ti como discípulo. Y tú tienes que aprender, ¿verdad?, de tu maestro. Tú tienes que aprender sobre todo del Señor y de las personas que están, ¿verdad?, en este lugar. Tenemos que aprender, ¿verdad?, de las enseñanzas que nos dan aquí en la casa de Dios, que nos da el pastor. Porque Él habla la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros podemos atender a esa palabra y recibir la enseñanza. Un discípulo es alguien que aprende, que quiere, que desea más. Y es lo que estaba Jesús, ¿verdad?, queriendo poner en el corazón de cada una de estas personas. Cuando Él les hacía un llamado, Él les decía, no que ya vas a tener un nombre. Algunos salen de la escuela bíblica y ya se creen pastores. ¿Saben cuánto me costó a mí llegar aquí a la casa de Dios y que me dijeran pastor? Ya ahorita yo ya no tengo ese título. Me pusieron pastor fundador, porque yo estuve todo un año, cuando yo estuve aquí de pastor, todo un año orando al Señor. Señor, manda el pastor de este lugar. Manda al hombre de Dios que va a predicar tu palabra. Manda al hombre que va a tomar las riendas de este lugar. Y el Señor lo mandó y ahí está, ¿verdad?, aquí enfrente de nosotros. Por eso, ¿verdad?, tenemos que pedir con insistencia. ¿Se imaginan que yo hubiera dicho, no, pues yo me sigo quedando de pastor, ¿verdad? Y allí voy a tener un esposo ahí que me, ¿verdad?, que yo lo pueda mandar, que yo lo pueda decir, ¿verdad? Hasta yo le iba a predicar, ¿verdad? No, yo sabía lo que es la palabra de Dios. Y el Señor llamó a través de la palabra. El Señor llamó varones como cabeza. Y yo entendí esa palabra. Ciertamente muchas veces el Señor nos llama a su servicio, pero yo entendí que yo no era para ser cabeza. Yo tenía que estar bajo autoridad. Y cuando Dios, ¿verdad?, llama, tenemos que oír su voz. Felipe oyó la voz y dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Esta era una ciudad de Galilea. Y estas personas, Andrés y Pedro, también eran de ese mismo lugar. Esto nos lleva a que ellos se
conocían. Quizá eran vecinos, quizá eran, ¿verdad? Era un pueblo pequeño y podían tener, ¿verdad?, conocimiento el uno de los otros. Eran, ¿verdad?, de la misma ciudad. Cuando hay compañerismo es mejor poder estar juntos y apoyarse. Jesús miró eso. Jesús mira todas las necesidades que nosotros podamos tener en el camino del servicio a Dios. Y Él, ¿verdad?, empezó a llamar personas que podían tener compañerismo, que podían decir, sí, yo también voy a seguir al Maestro, yo también voy a seguir a Jesús y voy a apoyar, ¿verdad?, en todo lo que me digan, en todo lo que me pidan, voy a estar dispuesto. Y Felipe, ¿verdad?, con Andrés, Felipe aquí nos dice, ¿verdad?, que ellos tenían, ¿verdad?, conocimiento el uno del otro y podían apoyarse en el trabajo que el Señor les encomendaba, porque no creen que era nada más para andar paseando, hermanos, para que conocieran toda la ciudad de Galilea, que Jesús los invitó al paseo. No, Jesús los estaba invitando a un lugar, ¿verdad?, de servicio. Para eso te llama Dios, para que tú le sirvas, no para que tú tengas, ¿verdad?, deleite en las cosas de este mundo. Dios te llamó con un propósito, para que le sirvas en lo que Él, ¿verdad?, te manda. Vamos a leer el otro versículo, no pierdan su escritura, en el versículo 44. Vamos a bajar al 45, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren, Felipe ya estaba haciendo la obra. ¿Se acuerdan? No tiene mucho que lo acaba de llamar Jesús y que le dijo: sígueme, y ya estaba invitando a otros a servir. Eso me lleva de que cada uno gane a uno. Pero ahorita estamos en el tiempo de que 100 van a ganar a uno, porque nadie tiene pasión, nadie tiene amor, nadie tiene, ¿verdad?, compasión de las almas. La propuesta es: cada uno gane a uno. ¿Y cuántos van a hacer? Dice: si tú ganas a uno, ya no vas a hacer uno, vas a hacer dos. Y si todos los que estamos aquí ganamos uno, ¿se imaginan cuántos seríamos? Tendríamos que poner más sillas. Toma nota. Fíjense nada más con que cada uno gane a uno. Felipe no se fue a la multitud, no dijo: a mí pónganme donde hay, ¿verdad? Felipe se fue a uno. Aquí han pasado personas que se quieren comer el mundo y dicen: no, ya me voy porque aquí no me ponen a trabajar. Nadie te está deteniendo. Mira, allá está afuera como dicen, la mies está madura. Cada uno gane a uno. Hay lugar para todos. Hay lugar para servir al Señor. Hay lugar para que tú también puedas contestarle al Señor sí al llamado. Tú tienes mucho que darle al Señor. Tú tienes un potencial que si de verdad si te dieras cuenta el potencial que tú tienes para ganar las almas, te quedarías estupefacto. Ni tú mismo te lo vas a creer, porque Dios está en ti, porque Dios habita en medio de tu corazón y tú puedes decir como Felipe:
¿verdad? Voy a buscar a alguien más para que nos apoye en el trabajo. Y dice que le dijo Felipe y halló a Natanael y le empezó a contar de Jesús. ¿Qué es lo que vas a contar tú? ¿Qué es lo que cuentas cuando te juntas, te reúnes con tus amigos? ¿Qué es lo que decimos? Dice que Felipe le habló de Jesús. Dice, hemos hallado aquel de cual habló Moisés. Se sabían las escrituras. Eran gente que conocía la palabra. Nosotros también conocemos la palabra. Muchos de nosotros hemos estado por muchos años sentaditos en un lugar, escuchando. Yo veo, ¿verdad? Personas que he tenido contacto con ellas y me hablan de la Biblia más de lo que yo a veces sé. Y yo digo, ¿y por qué no la usan? Porque la palabra de Dios es eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. Pero a veces nada más tenemos aquí embotado el conocimiento. Aquí está en nuestra mente. Y nos pasamos haciendo cosas, ¿verdad? Muy diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Dice que Felipe empezó a contar de las maravillas que Dios había hecho. Pero fíjense que yo encontré que Felipe no estaba muy estudiado, ¿verdad? No había ido a la escuela bíblica, no era ningún erudito, no era ninguna persona, ¿verdad? Que tuviera, ¿verdad?, mucho conocimiento, porque dice que le dijo a Natanael, fíjense cómo le dijo, que mira, hemos hallado, dice, a Jesús, el hijo de José. Acuérdense que él no era el hijo de José. José era su padre, ¿verdad?, de carne, pero Jesús es el Hijo de Dios. Entonces todavía Felipe estaba medio verde, ¿verdad? Pero aún así hablaba de las cosas de Dios. Yo he conocido personas, ¿verdad?, que no tienen mucho conocimiento de Dios y están, ¿verdad?, propagando el Evangelio. Pero he conocido personas que están empapadas, engordadas de tanta palabra y no pueden hablarle a otro de Cristo. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, lo que este hombre respondió en el 46. Dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Por haber Felipe, ¿verdad?, dicho que era hijo de José de Nazaret, rápidamente, ¿verdad?, los prejuicios vinieron a la vida de Natanael. Natanael era un hombre, ¿verdad?, de prejuicio, era un hombre de duda. Y dice aquí la palabra del Señor que él empezó a cuestionar. ¿Sí le ha pasado a ustedes que hay personas que te miran por el lugar de donde tú eres? Si tú eres de un lugar, ¿verdad? Aquí fíjense, en México tenemos marginados ciertos lugares y a veces nos avergüenza decir que somos de tal lugar, porque nosotros mismos como mexicanos hemos hecho, ¿verdad?, esta clase de situaciones en lo cual a veces la gente, ¿verdad?, solamente quiere, ¿verdad?, decir, o a veces se pone hasta que es de otro lugar porque se siente avergonzado. Pero dice aquí que Natanael, cuando le dijeron que era de Nazaret, él se quedó patinando. Digo, pues ¿cómo? Si Nazaret era un lugar muy apartado de Galilea, estaba al norte, no era un lugar religioso. Entonces, ¿por qué va a salir algo bueno de Nazaret? Que a veces tú dices, ¿sabes por qué va a salir algo bueno de esa persona? ¿Verdad que mira qué condición? La vemos vestida, ¿verdad?, a veces humildemente, vamos a decir humildemente, o sea, de baja condición, y creemos, ¿verdad?, que esa persona no vale nada. Pero yo me acordé ahorita de lo que estaba diciendo el pastor la otra vez que nos estaba enseñando, de que a veces, ¿verdad?, personas que aparentan, que tienen apariencia, que como que sí tienen dinero. A mí me pasó
A mí me pasó hace muchos años cuando yo era joven. Yo serví en una casa de ricos, ya se lo he dicho a algunas personas, y me acuerdo que en esa ocasión, pues joven, ¿cuántos de los jóvenes, verdad, no les gusta la ropa y, verdad, vestir lo mejor posible? Y más si tú trabajas, verdad, y puedes comprarte la ropa que tú desees. Me acuerdo que yo salía de ese lugar porque yo vivía ahí con ellos, con las personas, y yo salía de ese lugar y me atajaba así el jardinero y me decía, ¿saben qué me decía? Yo me reía después de todo, me decía, ¿quién te viera? Así me decía, ¿quién te viera? Dice, mira cómo vas vestida como si fueras riquilla, me decía. Dice, pero que te esculque la bolsa. Así me decía, y yo no le tomaba en cuenta. Yo siempre he sido una persona que los agravios no los tomo muy en cuenta. Entonces, pues, como dijo aquel, me valía 3 pepinos y me iba yo a la iglesia gozosa, ¿verdad? Porque a mí siempre me ha gustado ir a la iglesia lo más posible, ¿verdad? Que yo tenga. No tengo, ¿verdad? Tampoco oro ni plata, pero sí puedo, ¿verdad? Decir, pues esto me queda más o menos y así, no tratar de andar toda mal hecha. Pero me acuerdo que yo salía porque yo salía para la iglesia. Mis salidas no eran para ningún sitio, a tomar cafecito o andar allá. Ya después sí me daban mis gustitos. Después de salir de la iglesia me iba al malecón de Veracruz. Pues ya relajada, pues ya me iba a ir para la casa donde vivía y me pasaba a comer una nieve y me iba a camine. El malecón de Veracruz es uno de los más extensos de la República, tiene mucho que caminar, mucho. Y yo me iba hasta que me cansaba, me subía a un camión que me iba a llevar a la casa. Ahí me iba a bajar así casi enfrente de la casa. Y yo no me preocupaba de nada. Pero, hermanos, a veces nosotros miramos a la gente y decimos, pues, ¿qué puede salir algo bueno de él o de ella? ¿Verdad? Empezamos con los prejuicios. Antes, ¿verdad? Que nosotros, ese muchacho no sabía que yo me arreglaba para ir a la iglesia, para estar lo mejor presentable delante de la presencia de Dios. Debemos de tener nuestra mejor presentación. Porque hay gente, ¿verdad? Que cuando va a una fiesta por allá empieza y se arregla lo mejor posible, pero cuando viene aquí a la casa de Dios, dicen, bueno, me voy a poner estas chanclas, me voy a poner esta camisa, me voy a esta blusita, porque esto y el otro, y no se procuran. Pero cuando nosotros venimos a la casa de Dios debe ser lo mejor que podamos nosotros, darnos una peinadita. Decía una hermana misionera en aquel entonces, cuando iba con hermanos, ¿verdad? Que no se arreglaban, que no se lavaban sus pies, porque a veces pues eran hermanos de humilde condición, pero eso no quiere decir que no seas limpio. Y esa hermana misionera regañaba y decía, hermana, lávese los pies, miren cómo los trae llenos de tierra, porque lavaba ropa y se les llenaban de tierra. Y entonces ella siempre les inculcaba, no con el afán de hacerlos sentir mal, pero con el afán de enseñarles. Y eso es lo que debe de hacer un discípulo, aprender. Un discípulo está para ser un aprendiz de su maestro, de lo que se les enseña, que todos los mandamientos de Dios sean cumplidos. Miren aquí lo que dice la palabra del Señor. Un verdadero discípulo da frutos. Dice, cada uno llame a uno. Así empieza la multiplicación. Vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Si alguien lo lee, por favor. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ir y hacer discípulos. Eso es lo que está, ¿verdad?, mandando el Señor. Felipe llamó a Natanael.
Natanael no es muy mencionado en su nombre común, porque quizá tenía dos nombres, porque cuando está en la lista de los apóstoles, ahí se le menciona como Bartolomé, es el mismo Bartolomé. Y aquí solamente en Juan se le nombra como Natanael. Y tenemos que hacer discípulos. Dice que enseñándoles, que bautizándolos. ¿Cuántos están, verdad, dispuestos para el bautismo ahora que va a haber bautizos? ¿Verdad? Hay gente que no se ha bautizado todavía aquí en este lugar. Alce la mano, ¿verdad? Para que podamos verle y poderle apuntar, ¿verdad? Miren, ya algunos están levantando su mano. El bautismo es una decisión, ¿verdad? Un paso de fe. Y la palabra del Señor manda que sean bautizados. Todos los que han creído en el Señor deben de ser bautizados. Así que eso es una enseñanza. Más adelantito les van a dar la enseñanza de lo que es el bautismo para cuando ya vayan a entrar a las aguas y ustedes puedan tener conocimiento, ¿verdad?, de lo que van a hacer. Así que dice que debemos de hacer discípulos. Luego también dice aquí la palabra, vamos a seguir leyendo en el 47. Dice, no, vamos a seguir en el 46, cuando Felipe, fíjese, le contestó a Natanael, porque Natanael tenía sus dudas, como estamos diciendo, pero Felipe fue una persona muy sabia. ¿Cuántos hay de estos aquí? Saben que los sabios no contienden, los sabios callan. Y cuando Natanael le dijo a Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno, Felipe no le dio ninguna explicación. Felipe no se puso, mira, tú por tú. Mira que empezó a hablar de Nazaret de una forma, ¿verdad?, arrogante, ¿no? Dice que Felipe le dijo, ven y ve. Ven y experimenta tú con tus ojos lo que vas a ver. Y lo llamó y le dijo que se acercara al maestro. Eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando predicamos el evangelio a otras personas. No se pongan a contender, hermanos. Hay testigos, ¿verdad?, de Jehová, que esas personas les gusta contender. Usted no se meta en eso. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que convencer a otros por medio, ¿verdad?, de la invitación de acercarlos a Cristo, de decirles, ven conmigo para que tú veas por ti mismo, para que tú sientas por ti mismo lo que Dios quiere hacer en tu vida. No lo que tú le cuentes, porque a lo mejor no está viendo algo bueno en ti, sino que tú tienes que traerlo, tienes que acercarlo. Y dice que le dijo, Felipe le dijo que fuera y que él viera con sus ojos. Así que no debemos de tener, ¿verdad?, pleito con las personas cuando no nos aceptan lo que estamos diciendo, porque no es lo que nosotros decimos, es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a tener buena, ¿verdad?, amistad con las personas y vamos a traerlos con amor a los pies de Cristo. Dice así, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Vamos a seguir, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, oh hermanos, aquí está la gloria del Señor. Dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. El Maestro Jesús, el Salvador, mirando el corazón, lo profundo de Natanael. Dice que cuando él miró que se acercaba, inmediatamente le vino la revelación, lo celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, Él es un verdadero israelita. En Él no hay engaño. Saben, hermanos, que el corazón es perverso, la Biblia lo dice,
más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Pero dice después, yo Jehová, que escudriño. ¿Se imaginan? Inmediatamente se dio cuenta que yo me puse a pensar, ¿qué piensas de mí, Señor? Y yo creo que en esta noche tú también te puedes poner a pensar qué piensa de ti. Cuando Él te ve, ¿qué piensa de ti? Tenemos que dar, ¿verdad?, una buena impresión, hermanos. Este hombre no andaba con pretensiones. Natanael no era un hombre pretencioso. No era un hombre de falsas estimaciones de sí mismo, que se creía, ¿verdad?, muy arrogante, que se creía. Y cuando él, ¿verdad?, pudo acercarse al Señor, le dio a Dios una buena impresión. Y cuando tú le das una buena impresión a Dios, Dios te puede otorgar a ti también su reino. Porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que a Pedro se le dio las llaves, ¿verdad?, de la iglesia. Le encomendó. ¿Por qué sería que a Pedro? ¿Por qué no se lo encomendó a Juan? ¿Por qué no se lo encomendó? Porque cada uno tenía una característica especial. Y a este hombre lo vio y dijo, este es para el reino, para que comparta conmigo cuando vayamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Este hombre tiene una gran humildad en su corazón. Este hombre me va a servir en el reino. Esta mujer me va a servir de una manera que me va a dar gloria a mí y no se la va a dar a ella. Es cuando Dios llama, es cuando Dios te pone, es cuando Dios dice, aquí está el lugar donde tú vas a servir. Pero si entienden lo que es el servicio, hermano. El servicio no es nada más de que me voy a parar aquí. Miren, yo tengo 30 años en este lugar y yo le comentaba a una persona, y yo he sido la misma. Yo sigo lavando los baños, yo sigo barriendo la calle. No crean que por tener yo 30 años en este lugar sirviendo al Señor, ya voy a decir, ay, pues que lo hagan otros. Sí, el Señor llama a otros, pero a mí me toca enseñarles. A mí me toca decirle, mire, hazle así, hazle así. Y a esa persona que le enseño va a ir con otro, y el otro, ¿verdad?, también va a aprender y va a empezar a glorificar al Señor en el servicio. Esto se trata de servir. El llamado es para servir. Tenemos que enseñar. Dice, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que vayamos y hagamos discípulos y enseñemos todo lo que Dios nos ha mandado. Hay tantas cosas, hermanos, por enseñar. Hay tantas cosas por decir. Nadie nace aprendiendo. Miren, yo estuve debajo de un pastor cuando yo salí de la escuela bíblica. Yo salí para servir. Primero me mandaron a la ciudad de Oaxaca, un pueblo de ahí, a servir con otra compañera. Que la compañera era ahora sí como dicen, la titular, o la que era la que iba a ser, la que disponer o decir lo que se iba a hacer. Yo solamente tenía que obedecer, ¿verdad?, lo que ella me indicaba y me ponía a hacer. Después regresé a Ensenada. Allá solamente estuve 3 meses. Regresé a Ensenada a la escuela bíblica, y después me mandó de ahí el misionero. El misionero empezó a hacer, ¿verdad?, desde que yo llegué a la escuela bíblica, la autoridad en mi vida, que yo tenía que respetar y que yo tenía que seguir, gustáseme o no me gustase. Una vez andaba con el misionero poniendo un piso, y yo soy una persona que yo no soy muy dada a las cosas, ¿verdad?, de que hacen los varones. Pero el misionero dijo, hija,
ayúdame, porque mira, Dora no se puede agachar. Y como yo, pues, en ese entonces, pues, la flor de la juventud, ¿verdad? Ya ahorita yo necesito que alguien, ¿verdad?, se tire por mí. Yo ya no puedo. Igual estaba la hermana Dora, la misionera, y el hermano Vega él era un hombre fuerte, que a pesar de que tenía también sus años, él siempre hacía todo, la construcción, se subía a los techos, y esa ocasión él tenía que pegar unos tile se llama algo así, que de esos pisos que se pegan, no como estos, sino que son como un cartoncito y que tienen gomita. Y entonces me dijo, hija, ayúdame. Ahí estoy yo ayudándola. Y todo lo que me decían de ahí, él me encomendó con una pareja de pastores de Ensenada, y yo estuve con ellos por 2 años, trabajando al pie de ellos. Todo lo que ellos me indicaban, yo hacía, hija, vete al Sausal a predicar. Allá iba yo le decía, no, pues sí, porque yo, a ver, pues mande a sus hijos. No, yo estaba ahí para servir. Ese es el llamado. Estaba ahí para servir, y entonces yo obedecía y me iba al Sausal, y ellos se iban a su congregación. Y hija, te vas a hacer cargo de los jóvenes. Pues, amén, ¿verdad? Que los jóvenes son difíciles, que los jóvenes a veces me hacían mala cara, que los jóvenes a veces, ¿verdad?, me pegaban un chicle en la falda. Eso no me importaba y no me quitaba mi llamado. No me quitaban las murmuraciones que daban de mí. Mucha gente murmuraba de mí y no me importaba. Yo seguía porque yo sabía que Dios me había llamado, porque yo sabía que Dios me había traído con un propósito, porque yo sabía que yo estaba ahí, porque yo quería servirle. Por eso estaba yo ahí. De ahí, fíjense, en obediencia. Solamente una vez me llamó la atención el pastor, porque le quise, ¿verdad?, ganar. ¿Cuántas personas, verdad, a veces no queremos sujetarnos al pastor y le queremos ganar? Y yo en esa ocasión, delante de la gente, le respondí unas palabras que no eran agradables, que quiso, ¿verdad?, como hacer menos la autoridad del pastor. Por eso tengan cuidado, cuando ustedes sirven a Dios y están sujetos, ¿verdad?, a un pastor en esta congregación, ustedes tienen que saber cómo portarse, porque si no les van a llamar la atención, si no les van a reprender. Y a mí me reprendió el pastor, pero no en público, sino me llamó aparte y me dijo, hija, lo que dijiste, eso no estuvo bien. Pero, ¿qué creen que hice yo? Yo no me puse a tú con el pastor, pero porque usted también, que quién sabe qué. No, yo dije, perdóneme, hermano. Le dije, no lo vuelvo a hacer. Y empecé a llorar. Y me dijo, hija, yo veo, así como Jesús le dijo a este israelita, ahorita viene el Espíritu Santo y me recuerda, me dijo, hija, yo veo que de verdad estás arrepentida. Dice, porque esas lágrimas son de arrepentimiento. Y yo le dije, sí, hermano, porque en realidad pues algo que se salió de mí, pero yo no quería hacerlo, ofenderlo. Y es lo que nosotros debemos, ¿verdad?, de aprender. Cuando Dios, ¿verdad?, nos llama, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a pasar por esas situaciones. Yo creo que en muchas ocasiones estos discípulos que luego fueron apóstoles, ellos pasaron por situaciones, ¿verdad?, difíciles, que Jesús les tuvo que llamar la atención. Ahorita yo me estoy acordando de un discípulo que, ¿verdad?, siempre estaba comentando que por qué Juan en el libro que estamos leyendo, dice que porque él era el amado, porque él siempre se recostaba en el hombro de Jesús. Y a Jesús, ¿verdad?, eso no le agradó, y le dijo, pues ustedes ¿qué les importa, verdad? Si yo tengo esa comunión con Él, Dios tiene comunión con nosotros de una manera muy especial. A muchos de nosotros nos trata de una manera especial, y nosotros debemos darnos cuenta, ¿verdad?,
que Jesús es una persona que nos ama y que nosotros nos debemos dejar querer por el Maestro. Dice que Natanael le dijo, vamos a seguir en el relato, ya vamos terminando, dice, y cuando Natanael, dice, y cuando Jesús vio que se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Luego le dijo a Natanael, fíjese, esa era una plática que tenían, y Natanael le dijo, Rabí, dice, luego le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Saben que la higuera es un lugar? La higuera es un lugar que es, ¿verdad?, sagrado allá en Israel. Porque debajo de la higuera se ponían los hombres a buscar de la presencia de Dios. Era un lugar de oración, era un lugar de meditación, era un lugar de estudio. Y Natanael estaba haciendo esto cuando fue encontrado por Felipe y por el Maestro. Estaba buscando a Dios. Dice que estaba debajo de una higuera. Y él estaba en oración, en meditación. Cuando, hermanos, tú quieres servir a Dios, tú te vas a poner en oración. Tú vas a ponerte en meditación de la palabra, vas a orar, vas a buscar a Dios, vas a leer la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. A mí me guió el Espíritu Santo. Ahorita me estoy acordando de la aplicación de Eli, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te guía. A mí el Espíritu Santo me guiaba, porque desde que tú creíste, el Espíritu Santo está en ti y te guía y te enseña. Y yo me acuerdo que yo me pasaba orando allá en Oaxaca, me pasaba orando y le decía al Señor, donde tú quieres, ponme, Señor. Donde tú quieras y elijas el lugar para mí. Porque cuando nosotros salimos de la escuela bíblica, salimos con expectativas muy fuertes. ¿Sirves a Dios o te regresas para tu casita, para tu iglesia? Esos eran mis tiempos, hace 30 años. Ponernos al servicio de Dios. Muchos de mis compañeros regresaron a sus hogares, lamentablemente. Están en sus casas, a veces empezaron un poquito el ministerio, lo volvieron a dejar. Muchos han andado, ¿verdad?, de aquí para allá, pero también muchos son los que siguieron. Muchos son los que dijeron, yo tomo la lado y no volteo para atrás. Y yo sabía que no había que voltear para atrás, que todo era para adelante, que no me importara quién me dijera. A mí me dijeron que yo no era capaz. Hubo una persona que me dijo, tú no eres capaz para llegar a Rosarito y abrir este templo y predicar ahí en el Evangelio. Me dijeron, vamos a poner a otra persona que puede ser capaz, porque él ya abrió obras por allá y hizo muchas cosas. Ese sí es capaz. Y yo le dije, mire, yo no le voy a hacer caso a usted, porque el que me está, ¿verdad?, gobernando ahorita es el misionero Alberto Vega. Y el señor Alberto Vega es el que me va a decir a dónde, porque a él lo va a dirigir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le va a decir en dónde me van a poner. Me decían que me iban a mandar a Guanajuato. Dije yo no quiero ir a conocer las momias. Me decían, ¿verdad?, que no, pues te vamos a dar obra. Incluso me ofrecieron obra en Oaxaca. Quédate en Oaxaca, aquí te damos una obra. ¿Se imaginan? Como si se repartieran, ¿verdad?, panes. No, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo me pasaba y me metía a un cuarto de oración en una casa que tenía mi suegro. Ya todavía no era mi suegro, pero
a mí me habían prestado esa casa para que, me dijo mi suegro, vayan y vivan ahí mientras ustedes están, porque era el lugar donde él estaba, pero el pastor no tenía sitio donde ponernos, éramos dos muchachas y el pastor tenía muy chica la casa y tenía su familia, y me dijo mi suegro, vayan, ahí está la casa, dice, ahí está mi mamá y ahí pueden agarrar un cuarto y ahí pueden dormir. Y eso fue de grande bendición para nosotros, hermanos, que Dios hasta, ¿verdad?, ya había dispuesto la casa donde íbamos a estar, ¿verdad? Y podemos agradecer a mi suegra que todavía está aquí con nosotros por tanta, ¿verdad?, bendición. Gloria al Señor. Porque como siervos de Dios, ¿verdad?, miraron en nosotros como mujeres que queríamos servir a Dios la necesidad, y vimos nosotros, ¿verdad?, cómo Dios nos ayudó en ese lugar y pudimos, ¿verdad?, servir al Señor hasta que Dios me trajo otra vez para atrás, ¿verdad? Yo no sabía que el Señor me iba a regresar nuevamente por estas tierras, porque ahora sí, como dicen, no sabes, pero Dios sí sabe. Así que vamos a terminar, y la palabra del Señor nos dice que Natanael, ¿verdad?, empezó a decir que de dónde me conoces, y empezaron a hablar y a dialogar, y Jesús le dijo, ¿verdad?, porque te vi debajo de la higuera. Vimos que la higuera es un lugar, ¿verdad?, sagrado, de adoración, de entrega. También la higuera, yo les quiero decir que la higuera da frutos antes del follaje. ¿Se imaginan? Casi regularmente todos los árboles primero tienen sus hojas y luego dan el fruto, pero la higuera primero tiene los frutos y luego el follaje. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos compara como eso también, como las higueras, que debemos de dar fruto desde que creímos. Y también dice que le respondió el Señor, ¿verdad? Dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Y saben qué vieron? Ellos vieron al Señor haciendo maravillas, señales, prodigios. Ellos vieron, ¿verdad?, todas las cosas, la resurrección, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y dijo, cosas mayores que estas vas a ver. Y también dice en el 51, dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Desierto, es una palabra muy fuerte, porque cuando dice desierto, dice afirmativo, ¿verdad? Yo lo afirmo, lo confirmo. Amén, amén. Eso quiere decir desierto. Dice amén, amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así sea, así es. Y Jesús también lo dijo, así es, yo te voy a declarar, dijo Jesús, que vas a ver los cielos abiertos. Y yo también te voy a declarar en esta noche, con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vas a ver cielos abiertos cuando tú empieces a sentir ese llamado y tú empiezas a seguir al Señor Jesús. Entonces el Señor te va a mostrar grandes maravillas. Dice que iba a mirar ángeles que subían y ángeles que descendían. ¿Se imaginan? También tú puedes ver cosas maravillosas, pero tú necesitas ponerte, ¿verdad?, en el lugar que Dios te está llamando. Y Él sigue llamándote, Él te llama iglesia, te llama hermano, joven, ¿verdad? Llama, el Señor está llamando, porque Él quiere que nos conformemos como una iglesia, ¿verdad?, fuerte, y podamos nosotros dar testimonio a los de afuera. Dios les bendiga, y así vamos a seguir adelante. Gloria al Señor. Vamos a dar lugar. Mientras pasa Esteban y nos ayuda, quiero solamente decir algo. Marisela decía que cuando el Señor la llamó, su ministerio se confirmó. Y recordando esto, mi mamá sabe, ahí en la casa donde ella dice estaba mi abuela, que por cierto yo nada más tuve, toda mi vida nada más tuve una abuela. No tuve abuelos por parte de mi mamá, no tuve abuelo por parte de mi papá, solo una abuela, para que
Ven que sí, tuve abuela. Y ella vino y confirmó el llamado de Marisela. Porque cuando ella estaba sirviendo ahí le dijo, vamos a ver si Dios te llamó, y la puso a hacer tortillas. Y le dijo, si sabes hacer tortillas, ya la hiciste. Digo, vamos a ver. Por cierto, si usted conoce las tortillas de Oaxaca, ¿alguien conoce las tortillas de Oaxaca? Las famosas tlayudas. Eduardo, ¿de qué tamaño son las tlayudas? Si las conocen las tlayudas. Y Marisela tenía que hacer 1 kilo de tlayudas, ¿verdad? Para confirmar el llamado. Mire, le voy a decir algo a cada uno de ustedes. Dios te llamó. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce lo profundo de ti. Pero Natanael tenía ciertos prejuicios y ciertas dudas. Y tal vez era posible que eso impedía lo que Dios quería hacer con él. Pero le dijo, ¿sabes, Natanael? Yo te vi. Yo te vi. Yo te vi. Póngase de pie. Le dijo, yo te vi a ti, Natanael. Y te vi debajo de una higuera. Pero escuche esto. Esto me sorprende. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores. Diga conmigo, cosas mayores. Que estas verás. Veréis el cielo abierto. El cielo abierto. Tal vez nuestras expectativas a veces son cortas, pero Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Porque Dios te está llamando. Dios te llama. Dios te llama. Padre, habla en nuestros corazones esta noche. Tú miras lo profundo de nuestro corazón. Y tú me estás llamando. Tú me estás llamando, Señor. Solamente le dijo, ven, 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 Natanael, y ven, y ven. Ahora mismo, ven. Dios te está llamando, ven. Dios te está llamando, ven. Dios te está llamando, ven. Tú quieres ver cosas grandes, cosas mayores todavía, ven.